Bueno, usted ha estado más de 20 años en la Organización Mundial de la Salud. Ha sido, entre otras cosas, nada menos que el director del Programa Mundial de Medicamentos de la OMS. Ahora, Germán, desde fuera, ¿cómo definiría el rol que juega esta agencia de la ONU en defensa de la salud mundial? Bueno, pues ha sido la agencia de referencia durante 65, casi 70 años de existencia y ha jugado un papel muy importante en la definición de políticas mundiales hasta muy recientemente. Yo estoy hoy en día con la tesis de que la agencia, desafortunadamente, que está en proceso acelerado de privatización y entonces está entrando ya en unos conflictos muy distintos, está dejando de tener el rol que jugó siempre y para el cual fue fundada, de ser más o menos como el árbitro mundial en materia de salud pública. ¿Qué entiende o qué deberíamos entender por ese proceso de privatización? ¿Con qué intereses o con qué objetivo? Bueno, pues mire, resulta que cuando se creó la agencia, se creó como una agencia de carácter multilateral y durante muchísimos años, podríamos hablar de unos 50 años, el presupuesto de la agencia era el financiamiento, las contribuciones obligatorias de todos los países, de los 193 países miembros de la OMS, tenían que dar una contribución anual obligatoria, de manera que los países ricos y grandes pagaban mucho más que los países pequeños y pobres. Y así funcionó durante mucho tiempo, de tal manera que los órganos de gobierno daban las directivas, fijaban las prioridades. Resulta que en el momento, hace unos ya 20 años que llegó a la dirección de la OMS la ex primer ministra de Noruega, Harlem Brundtland. Ella venía con un ego absolutamente espectacular, muy entusiasta, y quería hacer una agencia muchísimo más poderosa y más grande, y hizo una primera tentativa a los países miembros de pedirles que aumentaran el presupuesto, que todos los países hicieran un aumento de 5, 10, 15% para expandir la acción de la OMS. Los países, sobre todo los países industrializados, curiosamente, rechazaron que se aumentara el presupuesto. Entonces ella empezó a pedir contribuciones voluntarias a los países y al sector privado y a la industria, a los que quisieran venir, y empezaron a entrar dineros que eran extra presupuesto. Algunos de esos dineros, y sucede actualmente, son dineros públicos porque son gobiernos, pero no hacen parte de la cuota regular obligatoria, sino que es una contribución voluntaria. Esas contribuciones voluntarias, la principal característica que tienen es que el donante puede decir para qué va, de manera que escapa un poco a las deliberaciones y formulación de prioridades del grupo, de todo el grupo de países a nivel mundial. Es decir, los Estados Unidos dicen, yo estoy interesado en que se investigue en esto, y entonces doy un grant de 5 millones y tiene que ir al programa tal. Y así, con mucho más fuerza, el sector privado y la industria y las fundaciones filantrópicas, Bill Gates o el segundo contribuyente al presupuesto de la OMS, son todo donaciones que van para temas específicos. Entonces se ha ido privatizando la organización en ese sentido. Hoy en día más del 80% del presupuesto de la OMS, repito, más del 80% del presupuesto son contribuciones privadas o públicas pero voluntarias, que se concentran básicamente en unos 10 donantes, que son países, Bill Gates e industria farmacéutica. Eso le iba a preguntar, porque aquí en la cadena SER hemos analizado esos datos, ¿no? Esos datos públicos que hace la propia Organización Mundial de la Salud. Según el análisis que hemos hecho, hemos podido comprobar, por ejemplo, mencionaba ahora la industria farmacéutica, han donado a la Organización Mundial de la Salud algo más de 90 millones de dólares. Tanto las compañías como la propia OMS asegura que con esos fondos se financian todo tipo de proyectos. ¿De alguna forma esto condiciona la independencia de la OMS a la hora de tomar decisiones o a la hora de fijar prioridades?
Sí, absolutamente. Y lo que los dineros se utilizan para cualquier cosa es absolutamente falso. Hay los contratos privados cuando entran los dineros van muy especificados. Le voy a poner un ejemplo que yo conozco bastante bien porque yo fui el director del programa de medicamentos. El programa de medicamentos, desde que se creó, se tiene como norma que tenía que ser financiado totalmente con fondos regulares. No había que pedir contribuciones voluntarias. El programa de medicamentos, como está fijando estándares, tiene que estar totalmente independiente, porque si hay alguien que una fundación privada puede ser que tenga algunos intereses, entonces va a influenciar. ¿Qué sucedió? Hoy en día el programa de medicamentos está en un 90% financiado por la Fundación Bill y Melinda Gates. Y ellos no están dando el dinero neutro para el programa en general, están dando el programa para 3 o 4 asuntos que le interesan a Bill Gates. De tal manera que hoy en día el programa está haciendo únicamente para lo cual tiene dinero. Y lo otro se quedó en el papel. El programa, por ejemplo, trabajaba mucho en lo que era uso racional, lo que llamó la OMS y llama todavía el uso racional de los medicamentos. Era trabajar en lo que era la buena prescripción de medicamentos, el buen uso y administración de medicamentos, etcétera. En eso ya no se hace absolutamente nada porque para eso ningún donante ha dado dinero. Una pregunta más. Hay quienes piensan que de alguna forma si las empresas, en este caso la industria farmacéutica, contribuye con una cantidad notable, importante, lo decíamos antes, 90 millones de dólares durante el año 2015, que de alguna forma la Organización Mundial de la Salud puede adoptar decisiones de salud pública que puedan acabar beneficiando a estas propias compañías. ¿Esto es una especulación? ¿Es una teoría que puede ser cierta? No, es una teoría que es totalmente cierta y es comprobable y ya ha sucedido y está sucediendo. Cuando hablamos ahora del ejemplo del programa de medicamentos, pues le voy a dar otro ejemplo. Cuando un donante, Fundación Bill Gates o la industria farmacéutica dice voy a dar tanto dinero para el programa de lucha contra el SIDA, esto viene acompañado de otros detalles y es que representantes de la Fundación Gates, por ejemplo, solicitan estar presentes en los comités de expertos que tienen esos programas. Entonces, hay un conflicto de intereses grave, mucha gente sucedió y está documentado. Yo tengo por ahí un artículo que escribí hace un par de años sobre la epidemia H1N1. La epidemia H1N1 cuando se estuvo deliberando y se lanzó, eso salió en los periódicos de varios, aquí en Europa, en varios países, los posibles fabricantes de vacunas y de medicamentos, el Tamiflu en aquella época, el tal Tamiflu, estaban sentados en el comité que estaba decidiendo si se lanzaba una epidemia o no, de tal manera que ellos empujaron evidentemente a que se lanzara la epidemia y se diera una alarma global porque ellos iban a tener un mercado impresionante. Las toneladas, las montañas de stock que los países constituyeron del Tamiflu para la H1N1 fueron gigantescos y hoy en día de esto no se habla muy poco a nivel nacional y a nivel internacional porque los países no quieren mostrar el error que cometieron. Hoy en día se demostró que el Tamiflu es totalmente ineficaz y hubiera sido incluso contraproducente aplicarlo de una forma masiva. Nunca se hizo y esos stock están guardados y en algún momento va a haber que destruirlos porque el medicamento ya caducó. De manera que ahí uno se da cuenta, las compras masivas del Tamiflu, las compras masivas de las vacunas para la H1N1. Para darle un ejemplo nomás, Francia compró 90 millones de vacunas, de las cuales se utilizaron 5 millones. Las otras fueron incineradas y destruidas. Y hicieron compras los países con la recomendación de la OMS sin ningún criterio. Francia, como le decía, compró 90 millones de vacunas con una población de 60 millones. Cuando le preguntaron, el Parlamento le preguntó a la ministra de Salud de la época, ¿usted por qué compró 90 millones si son 60 millones de habitantes? Y entonces ella, la respuesta dijo, no, en algún momento pensamos que había que vacunar 2 veces. Bueno, pues entonces hubiera tenido que comprar 120 millones y no 90.
De manera que esto fueron cosas, arreglos improvisados y comerciales sin ninguna base científica. Otros países en Europa compraron solo para la mitad de la población, otros para un tercio de la población, etcétera. No hubo ninguna norma relativamente uniformada, por lo menos digamos en el caso de Europa. Y hoy en día uno se da cuenta ya cuántos fueron los muertos de la H1N1, creo que fueron 21.000 muertos, de manera que uno se pregunta hoy en día si tenía sentido haber lanzado una pandemia, que fue lo que muchos expertos independientes externos a la OMS contestaron en aquella época y siguen contestando. Lo mismo había sucedido con la famosa gripe aviar, de la cual el gabinete del director general de la OMS en aquella época anunció que era probable que murieran 150 millones de personas en el mundo. Hoy en día, 15 años después de la gripe aviar, murieron 331 personas, sobre todo en Indonesia y en Vietnam, 331, y se anunciaron 150 millones de personas, pero eso correspondía a todos los intereses comerciales que había detrás para la venta del Tamiflu. Abiertamente, escuchándole, es evidente que habla de una